Capítulo 21, versículos 12 al 19. Lucas, capítulo 21, del 12 al 19. El tema que tendremos en el día de hoy es la iglesia perseguida. Leo. Pero antes de estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Una de las grandes preguntas que giran en torno a la interpretación bíblica es si la iglesia ha de participar de lo que se llama la gran tribulación, o lo que muchos teólogos han llamado escatológicamente la gran tribulación. Si la iglesia ha de padecer persecución, si la iglesia ha de sufrir persecución. Diversos puntos de vista hay respecto a la venida de Cristo. Está, en primer lugar, lo que se llama el premilenialismo. Y este premilenialismo plantea la venida de Cristo, un periodo de tiempo de 1000 años, y luego la guerra de Armagedón, y después de ello la eternidad. Algunos entienden que también son amilenialistas, en los cuales la interpretación que dan del milenio en Apocalipsis capítulo 21 es de 1000 años que no son literales, sino que son una metáfora de lo que llamamos nosotros el período intermedio, es decir, el período que abarca entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y su próxima venida. También está otro punto de vista, que es el postmilenialismo. Los postmilenialistas entienden que antes de la venida de Cristo, que estaríamos ahora en un milenio, pero que antes de la venida de Cristo vendría una época de gran prosperidad en el Evangelio. Muchas personas se convertirían al Señor, muchos judíos vendrían a los pies de Cristo y habría un gran avivamiento hasta que Cristo venga, y entonces empezaría el periodo de la eternidad. Pero está otro que tiene el nombre de premilenialismo dispensacional, y en este punto de vista es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque plantea el hecho de que Cristo viene en primer lugar como ladrón en la noche a raptar la iglesia, y allí incluyen un evento que se llama el rapto, que se significaría el robo o el arrebatamiento, en la cual ustedes han visto muchas cosas de estas, ¿no? Que va un piloto en un avión y de un momento a otro el avión se queda sin piloto y el avión se estrella porque el piloto era cristiano y los que no eran cristianos estaban montados en el avión, y el cristiano fue llevado, que usted estará en su casa con su hermano es cristiano y usted no, entonces pues el hermano es arrebatado así, desaparece. Entonces esas personas que desaparecerán, pues se irán con el Señor. Eso le llaman el rapto. Y después de ese periodo mucha gente quedará aquí, gente que no ha creído, cristianos que están fríos, cristianos que no estén muy firmes en la fe. Por eso le dicen a algunos, mira, si tú no estás firme, prepárate que si Cristo viene te vas a quedar. Te vas a quedar porque tú no estás muy firme en la fe. Entonces, en ese arrebatamiento así rápido, viene lo que presenta el libro de Daniel, lo que son 7 años. Y en esos 7 años, ese periodo de 7 años tendría 3 años y medio, que serían periodos de la gran tribulación. En ese periodo la iglesia sería grandemente perseguida. Los que serían salvos por sus propias obras. Tendrían que demostrar que son verdaderamente cristianos.
En la segunda parte, 3 años y medio. Luego vendría un periodo de prosperidad y de tranquilidad. Y con lo que nos dice Apocalipsis, cuando digan paz y prosperidad, vendrá entonces sobre ellos de destrucción repentina. Y luego de esto vendría la guerra de Armagedón para dar paso entonces a lo que sería el milenio, los 1000 años de Cristo reinando en la tierra, y luego de ello finalmente ya habría, Satanás sería suelto y habría entonces otra guerra y finalmente, ¿qué les digo yo? Viene el tiempo de la eternidad. Es una postura un poquito más difícil de explicar, pero yo no voy a entrar en detalles de si somos amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas, dispensacional, porque no es mi tema central en esta ocasión. Porque una de las cosas que más confusiones crea en los cristianos, en la interpretación bíblica, lo es la destrucción de Jerusalén. Para muchos cristianos, al leer el libro de Apocalipsis, o leer Mateo capítulo 23, o Lucas capítulo 21, pasan por alto que el contexto en el cual esas palabras fueron pronunciadas. Recuérdense ustedes que el Señor se encontraba con sus discípulos en Jerusalén, y algunos de ellos le dijeron: Señor, mira el templo. Era un templo construido por Herodes, el templo era un templo hermoso. Y le dijeron: mira qué piedras, mira qué templo. Y de allí el Señor Jesucristo le dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Luego se le acercan discípulos de él y le preguntan 3 preguntas en una. Y las 3 preguntas que le hacen es esta: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? En segundo lugar, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Así es que hay 3 preguntas en una. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así es que cuando Cristo responde en Mateo 23, 24, 25 y responde en Lucas capítulo 21, está haciendo una respuesta mezclada de 3 preguntas. Así como hay 3 preguntas en uno, entonces las profecías que allí se encuentran como profecías mezcladas. Ahora bien, al momento de interpretar una profecía, y estamos claros de que es una profecía, porque algunos dicen que Mateo fue escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén por Vespasiano en el año, por Tito básicamente, en el año 70. Entonces, ¿qué pasa? Algunos dicen, bueno, aquí hay un gran problema. Si Mateo fue escrito después del 70, entonces Mateo no es una profecía. Lucas no es entonces una profecía. ¿Por qué? Porque ya el templo entonces en el 70 había caído. Es muy fácil tú sentarte a decir lo que va a pasar después que pasó. Así es fácil escribir. Así es fácil decir, oh, va a ser, y cuando veáis a Jerusalén sitiada, sabed que ha llegado su día, que ha llegado su tiempo. El que esté en los montes no descienda a la ciudad. Rogad para que vuestra huida no sea en día de reposo. Rogad para que no sea en invierno, porque cae nieve. Entonces la pregunta es esta: si cae nieve y va a haber una gran tribulación sobre toda la iglesia, en República Dominicana no va a haber gran tribulación, porque aquí no cae nieve, a menos que haya un gran cambio, ¿verdad?, global en el climático, y aquí veamos que caiga nieve, ¿verdad? Pero eso aquí no pasa. Entonces es evidente que encontramos profecías mezcladas, en las cuales sí aparece la iglesia en algunas ocasiones como si estuviera ya ante la inminente venida del Señor, y oiréis hablar de guerra y de rumores de guerra. Por eso en todas las etapas de la historia nosotros hemos oído a la gente decir: ya es el fin. ¿Por qué? Porque ha habido guerras. Ha habido guerras. Siempre ha habido guerra. Las cruzadas fueron guerra, 200 años de guerra aproximadamente. Entre los reyes de España y Francia ha habido guerra siempre, y a Inglaterra, eso siempre. Hasta que se llega en el 1914 finalmente a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, donde se conflagran naciones a pelear. Luego ya encontramos que termina en el 1945 la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 60 millones de personas.
Oiréis hablar de pestes. ¿Todo quien no ha oído hablar de la gran peste española? En la gran peste española los dibujos nos presentan a personas con un pico. Y la gente dice, ¿qué? Que se ponían como un pico de pájaro. No, es que ese pico de pájaro lo llenaban de hojas aromáticas, de alcanfor, porque el hedor de la muerte era tan grande que no permitía que la gente pudiera entrar a un lugar. Tengan en cuenta cuántas personas murieron. En la peste del año 1353, murió una porción grandísima de personas. Parte de la población de Europa murió en la peste de 1353. Y así, la gente cada vez que dice, bueno, estamos llegando al fin. Recuerdo que cuando era más joven una señora me dijo, mira, mi hijo, las cosas que están pasando en el mundo. Es que estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Yo dije, bueno, doña, ¿quién? Será de Sodoma y Gomorra, no, los tiempos de Sodoma y Gomorra. Así es que fíjense ustedes, desde ese tiempo estamos oyendo, pero Cristo dice, pero aún no es el fin. ¿Pasará la iglesia momentos de tribulación? Bueno, la historia nos enseña que la iglesia ha de padecer siempre persecución. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, ha de padecer persecución. El Señor Jesucristo nos advierte. Las epístolas de Pablo nos hablan ampliamente. El libro de los Hechos nos llega manchado de sangre. Encontramos la muerte de Esteban apedreado, encontramos a Pablo persiguiendo a cristianos, encontramos a Pablo encarcelado, lo encontramos en las epístolas cuando le escribe a Timoteo o cuando le escribe a Tito, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Así es que ya vemos como para el año 60 y pico, después del incendio de Roma, como la tradición nos narra la muerte de Pablo y la muerte de Pedro en Roma. De manera pues que nos damos cuenta de que la iglesia siempre ha de padecer persecución. Ahora hay una pregunta, ¿y por qué la iglesia no padece persecución hoy? A nosotros nos parece que no. Nos parece ver una iglesia muy tranquila. Nos parece ver una iglesia muy pacífica. De hecho, el cristianismo parece estar de moda. Ser cristiano evangélico es hasta algo que está de moda. Usted va a los supermercados y encuentra que las canciones que cantan son las de Jesús Adrián Romero, le ponen a Marcela Gándara, y usted va haciendo la compra en el supermercado cantando, oyendo que sea mi universo. La gente oye las canciones cristianas, sean cristianos o no, les gustan las canciones cristianas. Oran, católicos, evangélicos, todos oran. De hecho, los católicos ya no los escucha usted que reza Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No, los nuevos católicos oran como oramos nosotros. De hecho, ese himno que acabamos de cantar, mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él. Lo cantan los católicos también, usted no lo creería. Sí, lo cantan los católicos, lo cantan también. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él. En la ordenación del Papa, yo vi que iban unos obispos, unos cardenales, iban caminando, iban cantando cuán grande es Él, increíble. Cantando cuán grande es Él, una canción de protestante, pero ¿cómo es posible? Sí, los evangélicos están de moda. De hecho, yo voy por la calle, ya no me reconocen como Samuel. La gente me dice, pastor, y yo miro. Antes me decían Samuel, pero cuando me dicen Samuelito, yo sé que me conocen desde chiquito. Pero te conocen y ya. Y eres pastor y no hay ningún problema. De hecho, nos invitan a inauguraciones de tiendas. Cuando van a abrir una tienda, invitan a un pastor, que un pastor ore para que Dios bendiga la tienda. O nos invitan, a mí me han invitado de partidos políticos, oigan ustedes, de partidos políticos para que yo ore en una cena, conferencia de los políticos. Me han invitado a conferencias de políticos donde yo he tenido que orar. Y yo me he sentido a veces tan mal, digo, porque me van a confundir que yo soy de ese partido político. Entonces lo que hago es que oro con el de la otra banda también. O sea que no me caso con ninguno, yo oro con todito, porque la oración es de todo, ¿no? Así es que no, oro con todo lo que me pida que ore, yo voy y oro. Si me piden de cualquier partido que oren, yo voy y oro. Y eso no tiene que ver que yo sea de ese partido. Pero sí, usted se da cuenta de que el evangelio parece estar de moda. La gente llena las iglesias. Oímos hablar de iglesias que tienen 2,000, 3,000, 4,000 personas. Eso usted no lo llegaba a escuchar. Iglesias evangélicas
en República Dominicana con 2.000, 3.000 personas. No oíamos hablar de eso. Sin embargo, es muy difícil que usted encuentre una iglesia católica con 2.000 o 3.000 personas. Usted no va a encontrar eso. No. Es difícil. Por eso usted se da cuenta de que sí, el ser evangélico, el ser cristiano, no parece que haga que uno tenga que padecer ningún tipo de persecución por causa del Señor. Parece que ya nos han aceptado, parece que ya estamos en el poder. Un presidente de Honduras fue evangélico también. O sea que también hay los cristianos, nos metemos en política. Antes no nos metíamos en política, pero hay cristianos, diputados, y eso está bien. Senadores, otros que pueden llegar a ser alcaldes, eso no está nada mal, eso está bien. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué la iglesia no recibe ningún tipo de persecución? Porque la iglesia en el día de hoy parece que está tan cómoda, parece que está tan tranquila en su nuevo estilo de vida cristiana. Viene todo listo, empacado para cristianos. Lo cierto, hermanos, es que las Escrituras nos hablan del hecho de que vamos a sufrir por causa del Señor, de que habrá persecución. Hay dos extremos. Hay algunos que buscan la persecución y que entienden que tiene que haber persecución y que la iglesia tiene que ser perseguida y que mientras más perseguida es, más santa es. Bueno, veremos en las Escrituras hoy que no es necesariamente. Hay tiempos en los cuales hay periodos de paz. Y el Señor Jesucristo nos dice, algunos de ustedes serán entregados a muerte. No todos serán entregados a muerte. De manera que hay periodos de paz. Yo quiero, para un mejor entendimiento de lo que vamos a tratar en el día de hoy, basarme en 3 encabezados. En primer lugar, el texto puede mostrarnos, si lo vemos detenidamente, en primer lugar, persecuciones de índole religiosa. Dice, y seréis antes, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Bueno, ¿por qué la sinagoga? La sinagoga no es un templo, no es un lugar de reunión. ¿Por qué van a meter preso a alguien en la sinagoga? Entonces hay una persecución religiosa. En segundo lugar, el texto también nos muestra que hay una persecución y habrá una persecución política. Vean ustedes conmigo también el versículo 12. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Por lo tanto, también habrá y hay una persecución política. En tercer lugar, hay también una persecución social. Vean el versículo 16 conmigo. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, no a todos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así es que entre estos 3 tipos de persecuciones se encuentran de manera entrelazadas la una con la otra. No una persecución religiosa puede estar también asociada con una persecución política. Sí, una persecución política puede estar asociada con una persecución social, donde una sociedad cambia y al cambiar esa sociedad, entonces la emprende contra los cristianos de manera política. Establece leyes que de un momento a otro un cristiano se puede encontrar con que no la puede cumplir. Veamos en primer lugar lo que nos enseña en las Escrituras en Hechos capítulo 20, en Lucas capítulo 21, versículo 12. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Entonces, siendo así que los entregarán a la sinagoga, nosotros tenemos que imaginarnos lo que está pasando aquí. La primera persecución que los cristianos sufrieron no fue del Imperio Romano. De hecho, escucho personas que dicen, y allí estaban los primeros cristianos en el Coliseo de Roma, ante las arenas del Coliseo romano, siendo entregados a los leones. Eso es un error. El Coliseo romano en los tiempos de Nerón no existía. De hecho, se le llama Coliseo, porque al frente, antes de que se construyera el Coliseo por Vespasiano, había una estatua enorme, dicen, una estatua enorme de Nerón. Y era lo que le llamaban el coloso de Nerón. Al quitar el coloso y hacer un edificio, a ese edificio le llamaron el Coliseo.
pero le llamaron Coliseo por el coloso de Nerón. De manera pues que en los tiempos de Nerón no existía el Coliseo. El Coliseo fue construido por Vespasiano años después. Por lo tanto, la persecución primaria que tienen que sufrir los cristianos no es del Imperio Romano. De quien tienen que sufrir los cristianos la primera persecución es de los judíos, básicamente de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y de los ancianos. Por eso el texto nos dice: y os echarán mano y perseguirán y os entregarán a las sinagogas. No dice al palacio de justicia, dice a la sinagoga. ¿Por qué a la sinagoga? Porque en la sinagoga estaba el consejo de ancianos. Y el consejo de ancianos no se encargaba solamente de llevar el oficio religioso. El consejo de ancianos se encargaba de juzgar. Hace muchos años, unos pocos años, leí un libro llamado El Diamante de Jerusalén. Y en este libro aparece una mujer que no se ha divorciado. Y una persona que se enamora de ella le dice: oye, pero estoy enamorado de ti, me quiero casar contigo. ¿Por qué no me puedo casar contigo? No me puedo casar contigo porque no estoy divorciada. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás divorciada? Bueno, no estoy divorciada porque mi marido me repudió. ¿Y por qué te repudió tu marido? Bueno, los judíos, para no tener que cocinar en los días de reposo, tienen unas estufitas que tienen una sola mecha. Y esas estufitas vienen de alcohol o de algún combustible que lo permita. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones allí un pollo, ¿no? Como es una sola mechita, tú la pones el viernes en la noche, después de las 6. No vuelves a tocar la estufa. Pero esa mechita, al otro día, el sábado, después de las 6, ya la comida está lista. Dura ese periodo de tiempo en cocinarse. Y la persona no tiene que ir a la cocina porque se está cocinando todo y ella no está moviendo nada. Pero esta mujer, sin querer, chocó con la mesita donde estaba la estufa con la mecha. Y se volteó la estufa y el alcohol cayó en la casa y con la mecha la casa se empezó a quemar. Entonces ella, cuando vio que la casa se estaba quemando, tomó una cubeta y empezó a echarle agua. El marido, como era un judío ortodoxo, al ver que ella está tomando agua y echándole en la casa, dice: está trabajando en el día de reposo. Y lo que hace es que toma su mochila, se va y la repudia, la abandona. Así que ella no sabe dónde él se encuentra, ella no sabe dónde él está. Y el individuo empieza a buscar, dice: el rabino nos dice que tenemos que buscar a tu marido. Y lo encuentran en una finca lejísimo, porque el individuo, para castigarla, se fue a una finca bien lejos. Y allí finalmente él le dio carta de divorcio y se la llevaron al rabino. Y el rabino en la sinagoga juzgó y la declaró como una mujer libre. Fíjense ustedes no saben cómo es que funciona. A veces uno no ve cómo es que funciona el sistema de los judíos. Bueno, pues ellos juzgaban en la sinagoga. Las sinagogas servían como tribunal. No solamente el templo en los tiempos del Señor Jesús. Después que el templo es destruido, quedan pocas sinagogas en Jerusalén. Así que antes de la destrucción del templo había mucho más sinagogas y las personas no iban todo al templo del sumo sacerdote. Las personas iban entonces a las sinagogas, y en las sinagogas los estudiosos del Talmud, los estudiosos de la Torá, los estudiosos de la ley eran quienes decían. Ahora bien, llevaban a la sinagoga también personas para ser juzgadas. Y esas personas podrían sufrir. Y esas personas podían sufrir persecución. Tenemos un caso interesante en el cual este caso no pasa por Pilato. Y es el caso de Hechos capítulo 7, versículo 58. Encontramos el caso de Esteban. En el caso del Señor Jesucristo, recuerden ustedes que ellos lo llevaron ante Pilato y le dijeron a Pilato que era digno de muerte. Y Pilato les dice: juzgadle vosotros conforme a vuestra ley. Y ellos les dicen a Pilato: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahora, la pregunta que me hago: ¿cuál fue el proceso en el cual juzgaron a Esteban?
En Hechos capítulo 7, versículo 58 dice que la muerte de Esteban, dice, echaron la ropa sobre un joven que se llamaba Saulo y Saulo consentía en su muerte. De manera pues que Esteban le ha llevado un discurso bien largo, un discurso muy hiriente. Y ellos empezaron a tirar polvo al aire, y empezaron a taparse los oídos como si no lo quisieran escuchar. Y estaban allí completamente airados, empezaron a tomar piedras y pusieron a Esteban en el medio, lo arrastraron y empezaron a tirarle piedras en la cabeza hasta matarlo. No pasó por ningún proceso. Aquí encontramos que desde el principio la iglesia de Cristo ha sufrido persecución. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 24 está también el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de los azotes que había sufrido. Ahora, ¿de quién sufrió Pablo azotes? ¿Acaso sufrió azote por parte de los romanos? No, a Pablo no podían darle un solo latigazo. Los romanos no. ¿Por qué? Porque Pablo era ciudadano romano. Y al ciudadano romano el que le daba un chuchazo caía preso. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero Pablo dice de los judíos. Vamos a buscar el texto. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 24. Ustedes lo buscan más rápido que yo porque lo tienen ahora adelante. Es una cosa muy chévere. Yo espero que lean la Biblia en su casa y que no se acostumbren mucho. Dice aquí, de los judíos 5 veces he recibido 50 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ahora, ¿de quién Pablo sufrió 3 veces? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos son 40 azotes menos 1? 49. 39. Y si él había sufrido 5 veces por 39, ¿quién lo multiplica rápido ahí? Mana, te está dura, esa matemática está 195. Es decir, que a Pablo 5 veces lo agarraban, le quitaban la camisa y le daban 39 chuchazos. Cuando ya la espalda de Pablo se empezaba a sanar, que le habían puesto nifurén pomada. ¿Cuál es la otra que usan para cicatrizar ahora? Sábila, que en aquel tiempo era sábila, crema. Entonces lo agarraban y le daban 39 más. Después que pasaba esa, que se estaba curando, lo agarraban, le daban 39 más. Después que se pasaba esa, se estaba curando, le daban 39 más. Y después que se pasaba esa y se estaba curando, le daban 39 más. ¿Cuántas hermanas? Fue 100. ¿Cuántos chuchazos fue que le dieron? ¿Ustedes se imaginan cómo estaba la espalda de Pablo? Cuando éramos pequeños, aquí había un luchador muy famoso llamado Jack Veneno. Si usted no se acuerda de Jack Veneno, usted no es dominicano. Pero los que vivimos en esa época decíamos que Jack Veneno tenía el mapa de la República Dominicana dibujado en la frente, de tantos golpes que le habían dado, que se le había quedado el mapa de los dominicanos ahí. Oye, era un fanatismo que teníamos con Jack Veneno, que eso era lo último. Bueno, pues a Pablo, la espalda de Pablo estaba destruida. ¿Pero de quién lo sufrió? De los judíos. ¿Y quién autorizó eso? Pilatos. No, lo autorizaron las autoridades judías. Darle esa pela. Así que la iglesia sufre persecución por los cristianos cuando se encuentran ante Festo y ante Félix Vamos a Hechos capítulo 25 versículo 17. Vean ustedes cuáles eran las causas. Hechos capítulo 25 versículo 17, un poquito más hacia atrás, si son tan amables, porque lo tengan ahí adelante, no vamos a dejar de buscar la Biblia aquí.
Eso es para los que no trajeron Biblia. Usted y yo acostumbrémonos a manosearla. Ella es buena que la manoseen. Hechos capítulo 25, versículo 17. Nos dice: así que estaban hablando del acusado Pablo. Y dice: así que habiendo venido ellos junto acá sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Versículo 19 dice: y estando presentes en el 18, los acusadores ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al cual Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le presenté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. César y Augusto es la misma persona, no son dos. ¿Era asunto de qué? De su religión. Era una persecución netamente religiosa. ¿Y por qué era esta persecución? Bueno, porque cuando los judíos vieron que se estaban convirtiendo personas que no eran judías, empezaron a inquietarse y a hacerse preguntas que podían ser legítimas. Estas personas que se convierten, ¿qué hacemos con ellos? Hay que circuncidarlos. Pero ¿cuál es el problema de la circuncisión? Imagínate tú que ya tú eres un hombre de 40 años, te convierte al Señor y venga un tipo con una cuchilla y te dice: ahora hay que circuncidarte. ¿Qué? Sí. ¿Y qué van a quitarte? Te van a quitar el prepucio. ¿Y dónde queda eso ubicado? ¿Tú sabes dónde queda ubicado? Y eso con una navaja, chuipiti, sin anestesia, sin penicilina, sin antibiótico, a sangre fría. Toma, muerde eso ahí, agárrate los dientes con eso, en lo que el rabino está haciendo su cirugía en ti, un hombre de 40 años. Yo digo, bueno, si hay que ser cristiano así, mira, yo mejor me quedo creyendo en Jesús como mi salvador personal, pero eso no va. Entonces esta gente empieza a decir: es necesario que ustedes se circunciden. ¿Circun qué? Ciden. Y que guarden toda la ley de Moisés. ¿Cómo? Sí, tampoco los sábados pueden sembrar nada. ¿Cómo? No. Y tampoco pueden comer chicharrón de puerco. ¿Chicharrón de puerco tampoco? No. Ni los crujientes, tostaditos, eso, que me gustan tanto. No, no puede comer chicharrón de puerco. Ni puede estar comiendo conejo. ¿Cómo? Conejo tan bueno con un conejito, con el vino. Tampoco puede comer. Ah, pero ¿qué religión es esta? No, yo en esa religión no me voy a meter, porque yo no voy a meterme en una religión que no voy a trabajar los sábados. Primeramente tengo que hacerme una operación, porque usted ve eso en sencillo, una operación. Y no, entonces, ¿qué deciden en el concilio de Jerusalén en Hechos 15? Que no se inquiete a los hermanos que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se abstengan de lo ahogado, que se abstengan de derramamiento de sangre y que se abstengan de fornicación y de los ídolos, más nada. Y luego lo dice: pasadla en paz. Pero mucha gente no pudo soportar esto y siguió persiguiendo a los cristianos y llevaron al apóstol Pablo hasta el mismo Roma. Por eso el libro de Hechos termina con Pablo encarcelado en Roma. Así que la iglesia va a servir siempre sufriendo persecución religiosa. Eso no se ha terminado nunca. Y usted dirá: bueno, pero ya se terminó en aquel tiempo. Después de la caída de Jerusalén ya no hubo más persecución religiosa. Claro que hubo más persecución religiosa.
Lo que pasa es que los movimientos más perseguidos eran los movimientos que propugnaban por la verdad. Los movimientos más perseguidos eran probablemente los montanistas. Los montanistas, de los cuales la gente decía que porque eran personas que decían que hablaban en el nombre del Señor, eran falsos. Sin embargo, cuando se han acercado hoy, nos preguntamos cómo Tertuliano pudo hacerse montanista. Porque a lo mejor los montanistas no eran tan herejes como decíamos nosotros que eran en aquel momento. A lo mejor los montanistas, que son considerados como herejes, estaban más cerca de la verdad que una iglesia que se había estado apartando. Mucha gente ha padecido por causa del Señor. Eso ha ocurrido siempre. Mucho más en la Reforma. No crea usted que solamente fueron los reformadores que sufrieron. No. Los reformadores también eran bellaquitos. También Juan Calvino permitió la muerte de Miguel de Cervé. Juan Calvino en Zúrich, básicamente, permitió que un español que había llegado allí, un español, no te ofenda, un español que había llegado allí, que había descubierto el sistema de circulación pulmonar, era un científico, solamente que él era un anabaptista, o él era un anabaptista intelectual, un anabaptista que tenía que verlo de manera más científica las cosas. Y en Miguel de Cervé fue pasado por el consistorio de Zúrich, y Miguel de Cervé fue llevado a la hoguera. Y eso fue Calvino. Calvino estaba ahí, claro que estaba Calvino. Y Lutero era un santo. No, tampoco San Lutero. Lutero permitió que los príncipes alemanes mataran cientos de miles de campesinos. Campesinos que estaban peleando por su tierra. Campesinos de gente que estaba pasando hambre. Claro que sufrieron mucha gente persecuciones. Pero también los persiguieron de la Iglesia Católica con la Inquisición. También a los cristianos protestantes los mataron. La matanza de San Bartolomé en Francia fue una de las cosas más terribles que pudo haber ocurrido. Se dice que las patas de los caballos estaban completamente llenas de sangre. En los tiempos del Señor Jesucristo, un poco más atrás, más adelante, encontramos los casos de Blandina y Felicidad. Dos mujeres que habían confesado el nombre del Señor. Y habiendo confesado el nombre del Señor, la entregaron a un toro bravo. Y cuando el toro bravo las golpeó, las levantó en el aire. Y eran mujeres con tanta dignidad que lo que hicieron fue que se taparon con la falda para que no se le viera la parte de su cuerpo, más pendientes de su pudor y de su dignidad y del nombre del Señor, de recibir las estocadas de un toro muriendo por causa de nuestro Señor. Sí, hay mucha gente que ha padecido. Nunca ha dejado de padecer la iglesia. Los países musulmanes, hermanos, han muerto. Había un pastor que yo llegué a conocer, Arif Khan. Lo conocí y lo vi en persona. Trabajaba en la India y allí llegaron personas y sencillamente lo mataron a él y a la mujer. Eso sigue pasando. Eso sigue ocurriendo. Así es que habrá persecución religiosa de una manera u otra. A ti te van a perseguir por las cosas que tú crees. Aquí la gente hoy en día no cree en lo que tú crees. No ven el mundo como lo ves tú. Que tú te estés negando a aceptar el aborto, para ellos no es aceptable eso. Y va a haber una persecución religiosa. Solamente prenda a ustedes, vea la televisión. Hay personas que se han encargado simplemente de atacar cristianos evangélicos, cristianos, a todo lo que tenga que ver con la fe. Le caen arriba. A todo lo que tenga que ver con creer en Cristo. Le caen arriba por las vías de televisión, por los periódicos, por el internet. Todo es en contra. Las personas que estamos en contra del matrimonio LGTBQI somos personas atrasadas, brutas, tontas. Sí, recibiremos persecución. En segundo lugar, hay persecución política. El texto nos dice que nosotros hemos de comparecer ante gobernadores y ante reyes. Por lo tanto, el cristianismo se desarrolló en esta segunda etapa bajo el Imperio Romano. Ahora, ¿qué pasó? Roma se quemó en los tiempos de Nerón. Años 67, 65, no me viene a la memoria, pero por ahí es que anda. Y Nerón ya estaba como que le faltaba una tuerca. Él siempre quiso ser artista, cantante, compositor, tocar el arpa,
Pero los artistas no lo aceptaban en Amucaba, la Asociación de Músicos, Cantantes y Compositores. No aceptaban a Nerón. Para ellos él no era un artista y él vivía comparándose. ¿No soy acaso mejor que Platón? ¿No me parezco a Séneca, a Cicerón, a fulano? Díganme. ¿Qué hablas más hermoso que fulano? Tu voz, oh gran César, es una voz. Y a él le gustaba que le dijeran esas cosas. Entonces también dice que quería transformar a Roma en una ciudad nueva, porque muchas de las casas de Roma eran casitas de madera. Entonces él quería hacer una Roma de mármol, una Roma hermosa, y dicen, eso no es confirmado, que él le pegó fuego a Roma. Pero algunos dicen que no, que se originó en un establo, y al originarse en un establo muchas casas se quemaron, duró mucho tiempo el incendio, mucha gente murió, y se le ocurrió a alguien la idea de decir que quien había quemado a Roma habían sido los cristianos. ¿Por qué? Porque esa gente vive diciendo que el mundo se va a acabar con fuego. Y que como se va a acabar con fuego, ellos la quemaron para que se acabe el mundo. Pero pasó otra cosa. En el libro Quo Vadis, del autor Robert Taylor, se lo recomiendo, si usted no lo leyó, léalo. No es un libro de historia, es una novela, en la cual Vinicio se enamora de Lidia. Lidia es cristiana y no está dispuesta a casarse con Vinicio, pero Vinicio es un soldado romano y como soldado romano quiere casarse con Lidia, la busca y finalmente Vinicio se hace cristiano, padecen por causa del Señor y es lo feliz que se podía hacer con Lidia, ya una mujer que había sido encarcelada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Los cristianos vivían en el otro lado del río, que se llamaba el Transtíber. Y en esa parte, como estaba del otro lado, no se quemó. Entonces, al no quemarse la parte donde vivían los cristianos, y los cristianos están hablando y diciendo que el mundo se va a acabar con fuego, pues entonces ellos llegaron a la conclusión de que los cristianos había que perseguirlos. Allí empezó la gran matanza de cristianos. Allí es donde habían calles iluminadas con personas crucificadas, cristianos perseguidos, echados a los leones, muertos en batalla, en las arenas, ante los verdugos, y es allí donde hay una persecución política. Dice aquí el autor de Lucas mismo, que seréis llevados ante gobernadores y reyes, y nos presenta el caso de Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 27. Pablo es encarcelado y es llevado ante el rey Agripa. El rey Agripa lo escucha, y Pablo le dice al final unas palabras al rey Agripa, y le dice: oh rey Agripa, ¿crees en los profetas, rey Agripa? Yo sé que crees en los profetas, rey Agripa, yo sé que crees. Y el rey Agripa le responde: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, que Pablo encarcelado le predicó el evangelio con cadenas en las manos, con cadenas en los pies. Y Pablo dice: ¿cómo lo sé? Porque dice: quiera Dios, ojalá, no solamente tú, sino también hasta estas cadenas pudieran conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo fue llevado ante gobernadores, fue llevado ante reyes, y en cualquier situación en la cual se encontró, estuvo proclamando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que la iglesia no es perseguida hoy, porque la iglesia ha dejado de predicar lo que tiene que predicar. La iglesia ha dejado de decirle al mundo que el mundo está en pecado. La iglesia ha dejado de hablar del arrepentimiento, de la conversión, del pecado. La iglesia ha dejado de hablar de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya no esperamos que Cristo venga. Ya pudiéramos algunos decir: espérate un chin, Señor, que yo no me he casado, ¿tú entiendes? Que yo me case para yo saber lo bueno que está casado. Y ven después, espérate, Señor, un momentito más. Espera que yo me gradúe. Oye, me quisiéramos que el Señor retardara su venida, y no estamos a la espera. Y el Señor nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que Él puede llegar en cualquier momento, y la iglesia tristemente se ha mundanalizado. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. El mundo está creciendo en el pecado.
Y nosotros le estamos cayendo atrás al mundo. Le estamos cayendo atrás al mundo. Y no me estoy refiriendo a que las mujeres se pongan aretes, eso es una tontería. Y de que se derricen y que se afeiten las piernas. Déjense de bobería. Y de que si alguien se bebe un traguito de vino, no se bebe un traguito de vino. O si fue una fiesta que eran impíos que estaban ahí. Cristo fue a todos esos sitios. Me estoy refiriendo a los valores, a las metas, a los objetivos por los cuales se vive. Estamos viviendo lo que tristemente le ha llamado la generación de plástico. Y no es mío el término plástico, es de Rubén Blades. Ella era una muchacha plástica, de esas que van por ahí. Él era un chico plástico. Esta era una ciudad de plástico. Y es una ciudad de plástico y de vinil. Observen que todos los negocios tienen afuera un plástico y un vinil. Un letrero de plástico y de vinil. Alguien puso en Facebook esta semana: si no has ido a la Wall Street, mueres ciego. ¿Y qué hay ahí? Muchos letreros. Muchos letreros. Muchos letreros lumínicos que prenden y apagan. Televisores, grandes pantallas. Si no has visto eso, mueres ciego. No has visto lo más grande del mundo. ¿Qué? Bombillos que prenden y apagan de colores. Los cristianos luchan por ser ricos. Las iglesias están llenas de mensajes que lo que quieren es rascarte un poquitito y hablarte de tu prosperidad. Mira mi casa, como Dios me ha bendecido. Las bendiciones son las bendiciones materiales. El auto es la bendición material. La cúspide de la prosperidad es la piscina. La gente se tira la foto en la piscina, aquí en la piscina, aquí en el jacuzzi. Y lo acompañan algunas veces con un vaso de whisky y un puro. No sé si piensan que son Al Capone o qué cosa, pero aquí. Entonces, o se van a un sitio allí, viene, si fueron a París, aquí, tenemos que tirar una foto al lado de la Torre Eiffel. Hay que ver, estamos aquí, yo estoy aquí, tú estás allá, tú no llegas hasta aquí. ¿Saben qué? Cristianos estamos mundanalizándonos. Y los mensajes son apropiados. Los mensajes están para quietarte. Yo oigo una frase como esta: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No te preocupes, que esa batalla tú la triunfas, y vendrá sobre ti la prosperidad y las finanzas. Esta palabrita que yo sí, cada vez que ustedes oigan a una gente hablando de que no, porque tus finanzas, cójale miedo, corra, que ahí lo que se está moviendo es cuarto, recogiendo ofrenda con una cubeta, llevándole a los hermanos la cuenta. Mira cuánto gana aquel. Pues se tiene que estar dando tanto de diezmo. Ese tiene que estar dando. Vamos a hacerlo pastor, o copastor, o tesorero de la iglesia, porque él gana mucho. Y es como tesorero y él gana mucho, va a dar más. Mentira, un tacaño da menos. Tiene nada que ver. Pero la iglesia ha de sufrir una persecución política. ¿Qué pasa con la persecución política? ¿Qué es más sutil? Es más sutil. El plan es que asaltan el Estado, asaltan las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, modifican las leyes y en la modificación de sus leyes permiten y ordenan aquellas cosas que la Biblia prohíbe. Ayer me decía un hermano sentado en casa: pero mira, están permitiendo que los pastores casen. Sí, que casen, sí, que en el mismo templo, para que los hermanos no tengan que ir donde juez civil, entren y casen. ¿Tú no has pedido eso para que tú puedas casar? Yo digo, no, yo no quiero casar a nadie. Pero ¿y por qué? Tan bonito que se ve eso. Digo, bueno, en la Biblia no manda en ninguna parte a Pablo. Tú nunca has visto a Pablo que diga: Pablo ofició tal boda.
Ni encuentra ninguna epístola que dice, el Señor nos ordenó que cuando haya una boda, la novia tenga un vestido blanco y el pastor... No, el Señor no. Entonces el hermano me dice, pero eso es uno de los sacramentos del Señor, el matrimonio. Digo, ¿cómo? ¿Uno de los sacramentos del Señor? Sí, eso es un sacramento eclesiástico. Digo, pero la iglesia no estaba en el huerto del Edén. Y Dios lo estableció en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén no estaba la iglesia. Entonces, si es un sacramento eclesiástico, ¿quién fue que lo pudo mantener hasta que apareciera la iglesia? A ver, te voy a hacer una pregunta, le dije. ¿Quién casó a Pilato? ¿Cómo? El Imperio Romano. Pues yo no era ni judío ni cristiano. No. Y no dice la Biblia que fue la mujer de Pilato que le dijo no tiene nada que ver con la muerte de este justo. Sí. ¿Fue una querida o fue su mujer? Fue su mujer. Entonces, ¿el matrimonio es legítimo? Entonces, ¿por qué tú no casas? Digo, porque yo no quiero que un día vengan aquí, aprueben matrimonio de hombre con hombre y vengan aquí dos hombres que digan que yo lo quiera casar y a mí me metan preso. De hecho, yo hasta me soñé anoche que yo estaba preso. Créeme. Sí, porque yo tengo sueños y revelaciones a veces también. Me soñé que hay preso y eso fue por estar hablando con ese hombre de eso. Pero ¿qué es lo que hacen? Voy a darle la definición del AGE, que nos la aprendimos aquí hace mucho tiempo. Quizás se recuerde Angie de cuál era la definición de lo que es la ideología de género. Haciendo un cambio en la ideología de género, la iglesia está padeciendo eso más que nunca, lo que es el aborto. ¿Saben lo que hicieron esta semana en Francia? El aborto es considerado en Francia un derecho constitucional, de manera que alguien tiene derecho a matar a una persona en el vientre. Derecho a matarlo. Como un derecho constitucional. O sea que es un asunto de ubicación. Una persona se encuentra en el vientre de otra persona, una ubicación geográfica, en un tiempo que no es el indicado. Por encontrarse en el tiempo no indicado y en el lugar no indicado, la persona que está ahí dentro debe morir. ¡Wow! Por legitimar el matrimonio entre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Pero ¿cómo va a legitimar eso? Eso es antinaturaleza. Y como decía esa definición, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que a través de medios políticos autoritarios intentan desarraigar la naturaleza de la sexualidad humana para presentarla a través de postulados netamente culturales. Voy a repetírsela. Es un conjunto de ideas anticientíficas. Eso es anticientífico. Un hombre con otro hombre, a la larga, ¿qué va a pasar? No hay niños. Cuando no hay niños, ¿qué? Se va a acabar el mundo, ya no hay más gente. Es un conjunto de ideas anticientíficas que a través de medios políticos autoritarios, ¿cómo no se lo aplican a uno? La Cámara de Diputados lo aprobó. La Cámara de Senadores. Ya el presidente lo promulgó. No. A través de medios políticos autoritarios, intentan desarraigar la naturaleza de la sexualidad humana. Es decir, que yo nazco hombre y me dicen, no, tú no eres hombre, tú eres neutral. Tú eres quien decide después lo que tú quieres ser. Y yo quiero ser ¿qué? Yo quiero ser princesa. Como vi una canción que se llamaba así, yo quiero ser princesa. Yo quiero ser princesa y ya usted sabe, yo entonces voy a hacer, bueno, intentan desarraigar la naturaleza de la sexualidad humana para presentarla a través de postulados netamente culturales. Es decir, eso es la cultura, ¿sabe? Eso es que cada quien nace en una cultura distinta y así lo definen. De manera que se utiliza y el pecado es utilizado a través de la política y la iglesia va a sufrir esa persecución y está sufriendo esa persecución. Y la iglesia está cada día más enfrentando eso que está pasando. Vean ustedes, a mí me alegró de todas maneras, me alegró ver en esta semana pasada el debate de los candidatos a senadores de la capital. Eran como 5. De los 5, 4 estaban en contra de la ideología de género. En contra. Solamente 1 estaba a favor. Pero de 4, 1. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es antinaturaleza y ellos saben bien que este país no acepta eso todavía, ni lo va a aceptar en el nombre del Señor. No. De manera que hay persecución política y por último, persecución social. Persecución social. El texto en el capítulo 21, versículo 16 dice, vamos allá. Lucas 21, 16.
Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Por quién seríamos entregados? Por padres, hermanos, amigos. ¿Tú sabes por qué tú no sufres más? Te lo voy a decir más claro. Porque tú y yo no predicamos más. Porque no predicamos más. Ya no callamos la boca. Pregúntate cuántas veces le he dicho a alguien, lo que haces no está bien, ofendes a Dios. Tú has de ser fiel a tu esposa, a otra mujer, ofendes a Dios. Pecas contra Dios. Emborracharte, pecas contra Dios. Usar drogas, pecas contra Dios. Y las consecuencias de lo que pecan contra Dios es la siguiente: y los borrachos, los idólatras, los adúlteros, los fornicarios estarán fuera. Y es lo que la Biblia enseña, estarán fuera. Tú no entrarás al reino de los cielos. Dios está irado contra ti. ¿Por qué no pasa? Porque ya no se lo decimos. Nos conformamos con venir el domingo a la iglesia a cantar unas cuantas canciones que nos llenen de tranquilidad, paz, así como un mantra yoga, y nos haga sentir como que estamos flotando. ¡Ay, qué bendición! El mensaje del pastor me encantó, me va a ayudar en este problema que tengo ahora. Son mensajes, tú entiendes, como que te cargan la batería. Por eso es que me gusta fulanito y fulanito, porque como que te cargan la batería para la semana y te dan fuerza para tú ir al trabajo y ganar dinero. Tú eres un triunfador, tú eres un ganador. Dios te va a ayudar a que tú te venzas todas las cosas. Y esos son los mensajes que a mí me gustan. Mensajes que me ayuden a mi superación personal, que me ayuden a ser una persona cada vez más exitosa. Alguien que sus finanzas aumentan y es bendecido por el Señor. Eso es lo que yo quiero, que me den mensajes así. No, mi hermano, es que tenemos que volver a predicar el glorioso evangelio de Cristo, que Cristo Jesús murió por los pecados de aquellos que habrían de creer en Él, y que Él es el único medio de salvación, que ciertamente los ama, pero que si ellos no creen en Él ya están condenados. Y es duro que tengamos que decirle a la gente, ya está condenado. Desde el momento en que empieces a hablar de Cristo, tendrás persecución. No querrán saber de ti. No querrán saber de ti. En Hechos capítulo 9, versículo 31, no siempre las iglesias van a padecer. Dice Pablo: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Hay tiempo de paz. Estamos en paz aquí, qué bendición. Pero no lo dé por sentado. No necesariamente va a ser siempre así. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Es la voluntad de Dios que tú estés tranquilo. Tienes tu negocito donde tú pica. Cómete tu comidita. Habla de Cristo. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente en toda piedad y honestidad. Pero también en 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuál de las dos cosas es la verdad? Las dos. Las dos. El Señor Jesús, como les dije el día pasado, tenía hermanos. Y el Señor padeció de su familia, de sus hermanos. Y les dice en Juan 7, 6 y 7: vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué era Cristo aborrecido por sus hermanos y le decían vete fuera? Por una simple razón: él le decía al mundo, tus obras son malas. No está bien lo que haces. Estás pecando contra Dios. Estás ofendiendo a tu Dios. Así, hermano querido,
Ciertamente el Señor apareció, estuvo en este mundo, fue muerto en la cruz, pero la iglesia no está exonerada, ni los cristianos estamos exonerados de que vamos a padecer por causa del Señor. Y que si somos fieles, de alguna manera el mundo nos favorecerá. O no te invitarán a la fiesta de los primos. A él no lo invite. ¿Por qué? No sé, pero como que no me gusta que esté aquí. Él no bebe. No quiere bailar. A veces uno hasta lo complace y le da 5 vueltas. Pero uno no es de eso. Uno no está en eso. Pero uno hace un esfuerzo. Pero a veces hasta ellos dicen, no, mejor que no esté aquí. Y a ti eres el que no van a invitar. O en los clubes a ti será el que no van a tomar en cuenta. O en la escuela de ti es que van a decir, oh, pero mira, el evangélico. Y tú vas a padecer eso. Lo vas a sufrir. Lo vas a sufrir. Pero te diré lo siguiente. No hay mayor honra que sufrir por causa del Señor. Si es necesario padecer, lo que haya que padecer, si no te pasa, no te pasó. Porque Dios lo que quiere es que tú estés tranquilo con tu familia, tu mujer. Bien, pero si has de ser fiel a Dios y hablar de Él y glorificar su nombre y vivir para Él, de alguna manera u otra vas a chocar con el mundo. Y ese choque con el mundo le hace bien al mundo, porque es la manera por la cual ellos pueden conocer al Señor que te salvó a ti. Es una iglesia que debería pedir perdón a Dios. La iglesia de hoy debería pedir perdón a Dios. Nosotros deberíamos pedirle perdón al Señor. Porque es que estamos tan mundanalizados, tan pendientes de lograr éxitos en el mundo, que descuidamos hasta un culto de oración. No, hoy no voy, porque me duele el dolor de nada. No quiero. Pues descuidamos la lectura de la palabra porque la novela es mejor, o la película es mejor. ¿Cuántas horas pasamos en el internet? Muchas. ¿Cuántas horas pasamos en la Biblia? ¿Cuánto es nuestro tiempo de oración? Hermanos, la iglesia debería pedirle perdón a Dios. Cristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Que Dios nos ayude a serle fiel. Que Dios nos permita vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, que no nos pase nada. Pero si pasa, que nos dé la fuerza para soportar y nos dé la valentía para testificar de su nombre. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, que tú seas siempre lo primero en nuestras vidas. Tal como decíamos hace un momento, deberíamos pedirte perdón y es lo que haremos, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos quedado callados, inclusive ante gente que ha necesitado desesperadamente que le hablemos de ti. Y nos hemos quedado callados. De gente que está buscando en el fondo de una botella un poco de felicidad, cuando tu palabra nos dice que tú diste alegría a nuestro corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su trigo y su mosto, y que tu alegría es mejor, y ellos no conocen esa alegría. Perdónanos, perdóname a mí. Perdóname a mí que me paro cada domingo en este púlpito y hablo. Oh Padre, y a cuántas personas que pasan por el frente de casa o visitan, no les hablo de ti. Perdóname a mí. Perdona a cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hablar de la belleza, la gloria
y la magnificencia de aquel que nos salvó y entregó su vida por nosotros. Tú eres bueno. Y tú salvas a pesar de nosotros, Señor. A pesar de nuestra negatividad. Tú usas medios, Señor, para traer personas a ti. Qué glorioso eres tú, Señor. Qué grandioso eres tú. Gracias, Padre, porque aún en nuestra humillación tenemos que glorificarte. Bendito seas tú por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles en nuestro culto de oración.